Muy buenas tardes. Iniciaremos con la conferencia titulada Seguros de transporte para la industria del acero. Para conocer más sobre este tema, nos acompaña Eric Humberto Ramírez. Eric es licenciado en Negocios Internacionales en la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional. Con amplia experiencia en análisis de riesgos, asesora y potencializa cuentas de operadores logísticos, industriales y comerciales de empresas importantes en el país, en los temas de gestión de riesgo logístico en la cadena de suministros para la correcta administración de riesgos. Eric, te agradecemos por acompañarnos. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos en el foro. Gusto en saludarlos. Gracias, Mariana, por la presentación. El día de hoy vamos a presentar un tema muy importante, el tema del riesgo en la cadena de suministros y más que en la cadena de suministros en este ámbito. Entonces, si me permiten presentar la pantalla, no sé si ahí me escuchen bien, todo vaya en orden. Sí, te escuchas muy bien. Súper. Entonces, presento pantalla y me comentan cuándo la puedan ver. Listo. ¿La pueden ver ahí bien? Sí, es correcto. Perfecto. Pues bueno, el día de hoy justo estaremos hablando de la importancia del seguro en la cadena de la industria del acero. Muy importante revisar acerca de este tipo de mercancía, cómo se clasifica para efectos del seguro. Además de ello, los riesgos que pudiera correr durante su tránsito y más que nada la importancia en cuanto a las medidas de seguridad que se deben de optar por estos embarques. ¿Vale? Cualquier duda o comentario, de todos modos, en compañía con Mariana, vamos resolviendo las dudas que vayan colocando. Listo, pues bueno, los ríos en la cadena de suministro durante el periodo y los años han ido aumentando desafortunadamente. Vemos que prácticamente lo que es Sudamérica y América en general, en este caso México, son un punto rojo. Anteriormente sí se tenía muy bien identificado los estados que pudieran ser puntos rojos en cuanto al tema de robo y la siniestralidad en México. Sin embargo, con el pasar de los tiempos, hemos notado un alza en general. Entonces, prácticamente y desafortunadamente lo digo que México ya es totalmente un punto rojo, además de algunos otros países de Sudamérica, a comparación de todo el mundo, ¿no? Por eso es muy importante el optar por asegurar los embarques que tienen y más de importancia si es que tocan México. Ahora, muy importante el tema del seguro porque al final del día normalmente se tiene la cultura y el pensamiento de que independientemente si tu embarque está asegurado o no, el transportista o dependiendo su tránsito, te pueden indemnizar un siniestro en caso de que ustedes no tengan una póliza de seguro contratada y en teoría se tiene razón. Lo que muchas veces no se sabe es cuántos los límites que pueden indemnizar los diferentes medios de transporte en caso de que pase un siniestro y no se tenga una póliza de seguro. Entonces, por acá podemos ver que prácticamente en el tránsito terrestre son alrededor de 15 UMAS, aproximadamente 1,344 pesos por tonelada. Lo máximo que te pueden indemnizar en caso de que tengas un siniestro en esta modalidad, $2.7 por kilogramo y $31 por kilogramo en el tránsito marítimo y en este tema el aéreo. Entonces, vemos aquí que prácticamente, bueno, aquí vienen la liga para que puedan tener acceso al fundamento por ley. Sin embargo, la recomendación es muy importante tener un seguro de carga contratado debido a que de esta forma no están previstos a que lo máximo que les puedan indemnizar en caso de un siniestro sea esto. Y esto por andarse o andar batallando con el tema de la documentación que te puede pedir tu transportista, la naviera y demás. Entonces, muy importante la cultura en el hecho de contratar un seguro de carga, debido a que ustedes ya saben qué coberturas tienen, qué medidas de seguridad, cuánto es el deducible correspondiente ante cada eventualidad y de esta forma no tenemos que llegar a este escenario que sería el más desafortunado. Perfecto. En cuanto a las coberturas exclusivas que pueden encontrar con nosotros, con Multimodal Seguros de Carga,
prácticamente vamos a tener dos modalidades en las cuales vamos a poder asegurar los embarques que ustedes tienen. Y esto en general vamos a optar o la recomendación es utilizar el primer esquema, debido a que la diferencia entre estos modelos no radica en el costo, sino más bien en las coberturas que se pueden otorgar al momento de contratar una póliza de seguro. Estamos hablando que en el primer esquema y el óptimo sería asegurar cualquier embarque door to door, desde que se recolecta la mercancía en el país donde está recolectando hasta que se entrega en su destino final. Y lo mismo, si solamente es un tránsito local dentro de México, asegurarlo desde que sale de origen hasta que llega al destino final. En este esquema vamos a tener más de 50 coberturas, de las cuales en el recuadro azul estamos viendo las más importantes, y están desde un robo total, un robo parcial, un robo con violencia. En este ámbito de acero influye mucho en que pudiera ser equipo sobredimensionado. Entonces, todo este equipo sobredimensionado también lo podemos cubrir sin ningún problema mientras viaje en esta plataforma. Tenemos diferentes tipos de estadía. Esto es muy importante porque embarques pueden que lleguen a hacer alguna estadía desde en un recinto fiscal, en un recinto privado, alguna bodega de algún transportista o bien en algún cruce fronterizo. Entonces, es muy importante conocer que dentro de ese recinto vamos a tener diferentes coberturas incluidas, no todas, sin embargo, sí las más importantes, ¿no? O cualquier eventualidad climatológica, por así llamarse, debido a que el robo total y el robo parcial dentro de estos recintos está excluido en la póliza de seguro, debido a que estos recintos normalmente cuentan con una póliza de property o de almacén que los blindan de esta parte. Sin embargo, fuera de esos riesgos, los demás están incluidos con esta póliza de seguro por cierto tiempo. Y el segundo esquema es una cobertura en continuidad de tránsito que va a aplicar para mercancía que sea usado, que sea reconstruida, así como las mercancías o los embarques que hayan salido a ruta, pero cuenten con un siguiente punto logístico. Les comento, pudiera ser el ejemplo de un embarque que venga de China y que venga a Ciudad de México y el embarque ya salió de China y se encuentra en el mar. Si quisieran asegurar ese embarque, se va a poder asegurar siempre y cuando pues cuente con este siguiente punto logístico, que sería el puerto de México, ¿no? Entonces, mientras cuente con este punto logístico siguiente, desde ahí puede entrar la cobertura hasta su destino final. Sin embargo, ahí se clasificaría el embarque como una cobertura en continuidad de tránsito, donde les comento que la tarifa sigue siendo la misma, el precio sigue siendo el mismo, lo único que va a variar son las coberturas que se ofrecen en esta modalidad, que prácticamente son cualquier riesgo ordinario de tránsito. Ahí entran coberturas como colisiones, volcaduras, alguna caída de puente que pueda afectar o dañar la mercancía. Eso se clasifica como ROT, robo total, huelgas en rutas populares, bodega a bodega y maniobras de carga y descarga en puerto o aeropuerto. Entonces, si bien sí se puede blindar un embarque que ya ha salido a ruta y cuente con un siguiente punto logístico, va a tener coberturas limitadas, por así decirlo. Sin embargo, son las más importantes, pero si puede existir la opción de asegurar todo desde origen, va a ser mucho mejor, porque de esta manera vamos a tener mejores coberturas y el mismo costo. Incluso la cláusula de interés contingente que se ve resaltada en el recuadro azul es conocida también como una cláusula de Icoterm, donde independientemente del Icoterm que se tenga pactado o que tengan pactado, esta póliza puede colocarse desde origen, ¿vale? Entonces se coloca desde que se carga la mercancía hasta que se entrega en su destino final. Y también por acá, muy importante mencionar que es una póliza temporal. Esto quiere decir que independientemente, aunque ustedes coloquen una fecha estimada de llegada, si el embarque se demora o se atrasa una semana, 15 días adicionales, la póliza tiene cobertura hasta que toca su destino final, ¿vale? En cuanto a los límites de responsabilidad o cuánto es lo máximo que vamos a poder asegurar en esta parte, vamos a tener un sublímite o límite máximo de responsabilidad general para mercancía en general, que es hasta por $1,000,000. En este caso, el acero se clasifica como mercancía en general, entonces podemos asegurar para este commodity hasta $1,000,000 con una misma tarifa sin que pudiera variar la misma, ¿vale? Y sublímites por evento para este tipo de mercancías, ¿no? Es decir, hasta estos montos que se encuentran en el lado derecho,
vamos a poder asegurar también con sus mismas condiciones. Sin embargo, si tuvieran algún proyecto, algún embarque que pudiera sobrepasar el $1.000.000, en el caso del acero, se tiene que revisar como una carga proyecto o un proyecto especial, donde se tiene que tocar base con la aseguradora. Una vez que acepte el riesgo, les podemos presentar también la cotización y la propuesta comercial del seguro, pero ahí las condiciones pudieran variar en cuanto a tarifas y coberturas. De ahí en fuera, mientras sea hasta por $1.000.000, su tarifa va a ser la misma. Los deducibles con los que cuenta la póliza de seguro prácticamente son estos: son 15% de deducible para robo en cualquier modalidad, llámese robo total, robo parcial o robo con violencia, volcaduras, y para todos los demás riesgos cubiertos dentro de la póliza que no sean los que acabo de presentar, que aplican el 15% de deducible, aplicaría el 2% de deducible para estos riesgos, ¿no? Sobre el valor total de cada embarque. Ahora, la póliza también nos blinda ante un cero deducible. Este cero deducible únicamente va a aplicar para siniestros que pasen fuera de México, siniestros en el ámbito internacional, llámese marítimos o aéreos. Entonces, fuera de México existe cero deducible. Dentro de México pudiera aplicar o el 15% o el 2% de deducible, dependiendo el riesgo o el siniestro que pudiera ocasionarse. Y en estos dos últimos ámbitos aplicaría un mínimo de deducible de $450. En cuanto a los países excluidos, pues, se encuentran aquí en pantalla. Prácticamente son todos los países que están en conflictos bélicos o tienen problemas financieros, o como bien se le conoce, todos los que están en la Oficina de Control de Activos del Extranjero del Departamento de Tesoro de Estados Unidos, ¿vale? De cualquier forma, si tuvieran algún proyecto que fuera o viniera de estos países, también existe la posibilidad de revisarlo como una carga proyecto y podemos apoyarlos con el tema del seguro. Estas cargas proyectos o proyectos especiales es todo lo que sale de las indicaciones de nuestra póliza maestra. Eso quiere decir que tengan un embarque de hasta mayor a un $1.000.000, que tengan algún embarque que fuera o viniera de algún país excluido, o bien que se trate de alguna mercancía excluida o que estemos sobrepasando algunos de los otros sublímites que platicábamos anteriormente. Para esto, sí tomen a consideración que si tienen un embarque que se clasifique dentro de estos parámetros, se puede avisar con un periodo de 48 a 72 horas para que de esta forma podamos tener la propuesta en tiempo y forma. En cuanto a las medidas de seguridad, esto es muy importante y quiero resaltar aquí el punto de que estas medidas de seguridad por ley se tienen que hacer, o todo transportista tiene que hacerlas hoy en día. No hay ninguno que no se le exija de más. Por lo tanto, estas son las medidas básicas de seguridad que cualquier tipo de póliza de seguro de carga o de mercancías te va a solicitar. Entonces, hablamos en primera instancia de un GPS en el tracto. Este GPS es el básico, el que tiene el tracto al momento de la transportación de las mercancías, y les va a mandar un monitor activo. Este monitor activo es un reporte o un desglose de cómo va la unidad, y tiene que mandarse mínimo cada 15 minutos, ¿no? Que por ley, como les comento, los transportistas hoy en día ya tienen que compartirles este monitor activo, incluso por correo electrónico. Ahora, hay mercancías sensibles a robo que cualquier tipo de póliza de seguro las va a clasificar de este modo, porque es todo tipo de mercancías que hoy se roban y mañana incluso ya están vendidas, ¿no? Todas las que están sensibles a robo aparecen en este recuadro azul, de las cuales encontramos dentro del listado que tenemos, y para efectos de la presentación, el acero. El acero es una mercancía sensible a robo, por lo tanto, para efectos de la póliza nos dice la misma. Si tu embarque es superior a $80,000 o equivalente en pesos, tú necesitas como medida de seguridad obligatoria una custodia satelital. Esta custodia satelital es meramente un dispositivo externo al GPS que ya trae el tracto, que se coloque o en la caja o en el mismo tracto y se esté custodiando 24/7 con protocolos de acción y reacción. Hay diversas empresas de seguridad que ofrecen estos servicios. Entonces, considerando esto, ¿no? Que si tu embarque supera los $80,000, vamos a optar por esta medida de seguridad para efectos de la póliza, sea procedente cualquier siniestro. Y lo mismo pasa cuando superan los $150,000. Si tu embarque sobrepasa de los $150,000 al $1.000.000 que podemos asegurar, necesitan como medida de seguridad obligatoria una custodia armada.
De esta forma, pues estamos amparando que ante algún siniestro, algún riesgo, podamos presentar que estábamos amparados mediante una custodia satelital o una custodia armada y podemos proceder, ¿vale? De ahí en fuera, mercancía en general que no sea la sensible a robo, la póliza lo tienes limitado a que después de los $300,000 hasta $1,000,000 pudiéramos utilizar solamente una custodia satelital, ¿vale? De las demás medidas de seguridad, prácticamente son las básicas. Como les comento, cualquier transportista hoy en día tiene que garantizar estas medidas de seguridad, las cuales son prácticamente el tema de las pernoctas, hacer estas paradas de descanso del chofer en lugares iluminados con protección y vigilancia, como casetas de cobro, tiendas de conveniencia, destacamentos de la Policía Federal de Caminos, etcétera, por un lapso no mayor a 8 horas. Va que va. En cuanto a las rutas, de igual forma, el transporte tiene que tener una ruta trazada de cómo va a ir el embarque. Entonces, esta ruta es muy importante, no para efectos de dónde va a ser las paradas o el tema de las pernotas, sino que cualquier parada que haga el operador, tanto por necesidades fisiológicas o mantenimiento de la unidad, las haga después de los 200 kilómetros transcurridos desde el origen del embarque. Antes no, porque este lapso, estos kilómetros son muy importantes en cuanto al robo. Entonces, el índice de siniestralidad en estos 200 kilómetros respecto al robo es muy latente, ¿no? Entonces, por eso esta medida es la que se pide. 200 kilómetros, estamos hablando que aproximadamente son 2 horas y media en tiempo de recorrido de un tracto. Entonces, sí recomendar a cada transportista pues que se haga con la unidad con la gasolina suficiente y también pues el chofer desayunado, comido, cenado sin ningún problema. De los demás, de las demás medidas de seguridad prácticamente son el tema de los sellos, que cada contenedor o cada caja vengan con sus sellos de seguridad pertinentes. En el tema, si hay transportaciones internacionales que vengan en algún buque, pues igual garantizar la protección de la mercancía en un contenedor metálico cerrado o si viene en una plataforma y demás, que sea bajo cubierta. En el tema terrestre, pues igual, transitar por caminos de cuota, no exceder velocidades ni pesos ni dimensiones por ley, para que de esta forma también minoricemos los riesgos que pudieran tener. En cuanto a los riesgos excluidos en la póliza, prácticamente son los riesgos que cualquier tipo de póliza de seguro de mercancías te va a excluir. Estamos hablando desde una conducta malintencionada por parte del asegurado. Esto quiere decir que el valor de la mercancía que ustedes consideran para asegurar no sea idéntico al que podemos comprobar mediante una factura de compra o venta. Es decir, aseguremos $50,000, pero en realidad nuestra mercancía vale $150,000, ¿vale? En esta forma, en caso de un siniestro, al momento de la documentación que se tiene que presentar para poder garantizar la indemnización, pues tenemos que presentar la factura de la misma. Entonces, si la póliza de seguro viene un embarque con $50,000, pero en la factura que estamos comprobando vienen $150,000, pues pudiera ser un motivo de penalización, incluso de una exclusión de la propia póliza para indemnización, ¿vale? En cuanto al embalaje, pues igual, está excluido cualquier insuficiencia en el embalaje o en las preparaciones de las mercancías, debido a que no se pide un embalaje en específico ni nada por el estilo, sino más bien que cada cliente conoce cómo tiene que ir embalada la mercancía. Entonces también mientras se garantice eso, se puede proceder con un siniestro sin ningún problema. Sin embargo, pues ponemos el ejemplo de si transportamos copas de vidrio y las colocamos nada más en una caja, probablemente pues lleguen en un estado diferente, porque no se tuvo un embalaje correcto. Y lo mismo con el tema de la naturaleza y merma de la propia mercancía. Esto afecta más al tema de perecederos, donde si tenemos un embarque que sea de café y se cargue pesando un valor y cuando llegue a su destino final se pueda proceder con un reclamo en cuanto a la diferencia de pesos, también estaría excluido debido a que por la propia naturaleza del commodity, pues se va secando y llega pesando otro valor. Y bueno, finalmente para el tema de oxidación, mojadura, rotura, abolladura, raspadura y todos estos riesgos, si es a consecuencia de un riesgo de dinero de tránsito, va a estar cubierto sin ningún problema. Pero si tu embarque llega a su destino final y no pasó ninguna colisión, ninguna volcadura o cualquier otro riesgo ordinario de tránsito en la transportación y tu mercancía llegó abollada o raspada, probablemente así se cargó desde un origen
y sería improcedente o estaría excluido ese riesgo. Pero si ya hubo alguna afectación en cuanto a algún choque, incluso alguna negligencia por parte del transportista en cuanto al manejo, también con eso se puede pasar a revisar sin ningún problema. En cuanto a los documentos generales para acreditar el proceso de reclamo ante algún siniestro, estos documentos que presentamos a continuación son los básicos para que podamos proceder con nuestro departamento de siniestros a evaluar el riesgo y posteriormente ya pasarlo a la aseguradora. Esto nos permite ser mucho más prácticos con el reclamo, debido a que normalmente la aseguradora, si tú presentas primero un documento y posteriormente otro y otro, la aseguradora se puede tardar hasta 20 días en decirte, oye, mira, este documento está mal, por lo tanto te regresa y se va postergando el reclamo. De un reclamo que pudiera haber tratado en 2 meses, se postergó hasta 6 meses, un año, ¿vale? Entonces, tenemos este beneficio donde nosotros les presentamos los documentos generales que podemos, con los cuales podemos acreditar el proceso de reclamo, ¿vale? Sin embargo, es muy importante recalcarles que la documentación es enunciativa más no limitativa, porque todo tipo de siniestro es muy diferente. Entonces, la aseguradora está en total libertad de podernos solicitar algún documento adicional. Sin embargo, estos son los documentos generales que normalmente solicita para cualquier tipo de siniestro y dependiendo del tipo de siniestro, ¿vale? Entonces, en esta parte encontramos la carta de reclamación a la compañía aseguradora y la carta de reclamación a la línea de transportes, donde es un machote, unas cartas que nosotros les compartimos nada más para que se llenen con los datos del propio embarque, sus datos, los datos de la aseguradora y de la línea transportista, y con eso podemos anexarlos al expediente. Se tiene que contemplar también la factura comercial de compra o venta para acreditar la propiedad de los bienes robados y también garantizar cuánto fue el valor asegurado. La carta aporte también se debe de contemplar en el expediente, tarjetas de circulación de la unidad que estaba transportando la mercancía y testigos fotográficos si es que existieran los mismos, ¿vale? En caso de que el siniestro fuera o correspondiera a alguna importación, también se va a anexar dentro del mismo expediente el pedimento de importación, la guía aérea, el packing list o el BL y la cuenta de gastos aduanales, porque también nosotros tenemos la posibilidad de asegurar su valor factura de la mercancía y si ustedes lo requieren también podemos asegurar incrementables como fletes, acarreos, impuestos de importación, de exportación, el transporte, etcétera, y de esta forma poder asegurar toda su inversión, tanto el valor de su mercancía como estos gastos inherentes o costos inherentes por la transportación de la misma. ¿Vale? Entonces, en esta cuenta de gastos anuales también pudieran venir los incrementables que se consideraron para efectos del seguro. Entonces, esta es la documentación general para poder proceder, pero también existe una documentación específica de acuerdo al tipo de siniestro. Entonces, estamos hablando que si es un siniestro por temas de volcadura, aparte de la documentación general que comentamos hace unos minutos, se tiene que contemplar la parte narrativa de la autoridad. Esta parte narrativa es un protocolo de acción que todo medio de transporte, todo transportista tiene que hacer. Incluso tienen que tener cartas membretadas de cuál es su protocolo de acción ante cualquier eventualidad. Y esta parte narrativa ante alguna volcadura es meramente que el chofer haga su reporte en el MP de lo que pasó y eso es un documento que se anexa al expediente. ¿Vale? También testigos fotográficos de la unidad volcada o accidentada, el reporte técnico de años y la bitácora de inspección de la unidad. Estos dos últimos documentos también son muy importantes y su transportista se los debe de compartir prácticamente para presentar y garantizar que fue un riesgo fortuito y no fue algún error, omisión o negligencia de que el transporte se encontrara en malas condiciones, ¿vale? Entonces, estos dos documentos, incluso prácticamente esta parte complementaria a los generales, todos se los tiene que compartir el transportista. El reclamo ante algún robo total o un robo parcial es la narración de los hechos del chofer ante el MP. También el chofer tiene que presentarse ante el MP y hacer su narración de lo acontecido. Adicional a ello, la acreditación de la propiedad de los bienes robados. Esta va de su parte directamente, donde ustedes garantizan mediante la factura comercial también. Ustedes son los propietarios de la mercancía y también la suma asegurada que se asegura en la póliza, ¿vale? El reporte o bitácora del monitoreo del GPS
como comentábamos anteriormente, si su embarque no supera los $80,000, no necesita ninguna custodia satelital, ninguna custodia armada. Meramente el GPS que trae una unidad es suficiente. Entonces, si recaemos en ese primer escenario, solamente tendríamos que comprobar el reporte o esta bitácora que les comparte su transportista, que es el monitoreo activo que les comparte directamente por correo. Ahora, si el embarque estaba entre los $80,000 a $150,000, es una custodia satelital. Igual, la empresa de seguridad con la que ustedes contraten les blinda esta bitácora de todo de todo su recorrido, ¿no? Entonces, ese documento también lo tienen que comprobar. Y si ya traen una custodia armada porque su embarque estaba de los 150,000 al $1,000,000 que podemos asegurar, pues nada más comparten igual ese reporte o esa bitácora de la casa de seguridad que contrataron. El plan de acción ante detección de incidencias, prácticamente esto va de la mano de su transportista. Ese plan de acción es este documento membretado que les comento que tiene que tener todo transportista, donde él tiene que desglosar el plan de acción que tienen que tener ante cualquier eventualidad. Entonces, prácticamente en este plan de acción tiene que venir indicado que tiene que hacer el operador ante un robo total o un robo parcial, ¿no? Que prácticamente es llamar al 911 y una vez llamando al 911 o se dé ese código rojo, pues llegue la autoridad pertinente a salvaguardar tanto a las personas que se vieron afectadas, si es que las hubiera, como la mercancía que tal vez no llegó a robarse, ¿no? Y evitar también el tema de la rapiña. Perfecto. Y bueno, por acá tenemos algunos reportes acerca de las estadísticas de resoluciones, perdón, en el proceso de reclamo por siniestros. Vemos por acá algunos porcentajes donde cierres administrativos perentorios prácticamente está el 20,5%, siniestros procedentes donde se documentó a tiempo con la documentación presentada anteriormente, se encuentra en el 55,5%. Siniestros improcedentes viene el 22,5%. Un siniestro improcedente puede tratarse desde que no se alcanzó el mínimo deducible que tiene la póliza hasta que no haya presentado algún documento, se haya cometido algún error, omisión o negligencia que pudiera ser exclusión directamente. Entonces, este es el porcentaje reflejado en cuanto a siniestros improcedentes. Y desistimientos, el 1,5%. Puede desistir un siniestro por el mero hecho de que tal vez no estemos obteniendo la documentación de nuestros transportistas, no sé, tal vez porque en el proceso de documentación ya se alargó mucho y entonces por ley ustedes tienen 2 años para documentar un siniestro o hacer un reclamo, pero normalmente funciona con la aseguradora de que se abre un expediente cada 3 meses y si en los primeros 3 meses no se documentó en tiempo y forma, se cierra el expediente y se vuelve a abrir cuando ya tengamos los documentos que nos restaban, ¿vale? Entonces, por ahí también pudiera ser el desistimiento por parte del beneficiario. Y estas son las estadísticas de las causas principales de improcedencia en el proceso de reclamo ante algún siniestro. El mayor porcentaje lo encontramos en que el transportista estaba transportando el embarque por carretera libre, tenemos aquí el 45%, y como vimos, una de las medidas de seguridad más importantes es el hecho de transitar por caminos de cuota mientras exista, ¿no? En caso de que tengan algún embarque donde su destino final amerite transitar por la carretera libre, también eso indicarlo en la solicitud que hagan de cada póliza y con eso pues ya estemos cubiertos, ¿no? Pero normalmente nos encontramos estos casos donde tienen un embarque de Ciudad de México hasta Monterrey y el transportista por negligencia, porque el operador le quedaba visitar a la familia y salirse por el camino de cuota, pasó ahí y ahí sucedió el siniestro, ¿no? Entonces, es uno de los riesgos que pasan frecuentemente y por lo tanto la improcedencia del mismo. El otro porcentaje mayoritario se encuentra en cuanto a relacionado al funcionamiento del GPS. Aquí tenemos el 41%. Esto pasa también porque normalmente los transportistas, y es un punto muy importante, ustedes al momento de contratar alguna empresa de transporte, que haga ese flete terrestre o ese arrastre, normalmente tener cuidado con la subcontratación, porque ustedes contratan a un transportista que les va a hacer el flete terrestre y demás.
ese transportista, por no perder el negocio, tal vez subcontrata a alguien más y no hay nada de malo con la subcontratación. Sin embargo, con el hecho de cada subcontratación va aumentando el riesgo. ¿El riesgo de qué? De que el siguiente transportista que va a hacer el arrastre o va a hacer el tránsito terrestre no garantice las medidas de seguridad que estamos solicitando para fines de la póliza. Entonces, muy importante al momento de que ustedes le indiquen a un transportista, oye, tú que vas a hacer mi flete terrestre de tal punto a tal punto, estas son las medidas de seguridad que tienes que seguir para que para efectos de mi póliza sea procedente. Y en caso de que ellos hagan una subcontratación, pues que pasen el mismo conocimiento de las medidas de seguridad que se deben de tener, ¿vale? Y bueno, el último porcentaje está el 14%, que es aviso a las autoridades. Normalmente, al no tener un protocolo de acción o reacción cada empresa de transportes, no se da un aviso efectivo a las autoridades, entonces nunca llegan, no salvaguardan la mercancía que tal vez se robó, se siniestró, o no se cuenta con este documento para anexarlo al expediente en cuanto a iniciar el proceso de reclamación. Y por esta parte sería todo de nuestro lado. No sé si tengan algunas preguntas, algunos comentarios que anotaron en la presentación y con eso podemos darle solución también. Si tienen alguna pregunta, pueden abrir su micrófono. Todos están habilitados para abrirlo. O si no, en el chat la pueden poner y yo se la leo a Eric. Oye, Eric, ¿qué pasa si fallo en alguna medida de seguridad? La falta de alguna medida de seguridad pudiera ser caso de improcedencia. En donde pusiste las medidas de seguridad ponías sellos. Nosotros por el tipo de material que, o sea, no llevamos la carga en camiones cerrados. Ajá, estos, cajas y contenedores. Nosotros normalmente no lo llevamos en contenedores, más bien son en plataformas. Correcto, sí. Ahí En que. esta parte digo, en cuanto, si es que se requieren los sellos, si no, no hay ningún problema, sino Mm, más bien en cuanto a sellos nos referimos, por ejemplo, en estas plataformas que tal vez la mercancía traiga los sellos de cómo se tiene que manipular la mercancía para carga y descarga también, porque, no sé, tal vez si no tiene las indicaciones de su centro de gravedad y demás, pudiera en la carga y descarga cometerse algún error o omisión ok. en cuanto a la misma descarga y estaría excluido ese riesgo. Ok, de acuerdo. Tienes una pregunta en el chat. ¿Qué pasa cuando se bloquean las carreteras o secuestran el camión? Perfecto. Ahí son dos ámbitos. El primero, cuando hay algún bloqueo en alguna caseta de cuota, por ejemplo, siempre contacten a su ejecutivo, que normalmente tienen ese contacto con el agente de seguros, y de esta forma comentarle eso. Oye, ¿sabes qué? Hay un bloqueo, me está notificando incluso el transportista que hay un bloqueo, y con esa notificación pueden transitar por caminos libres. Si es que para efectos de la entrega lo amerita, es decir, oye, yo necesito entregar tal día y por lo tanto, si la caseta de cuotas está tomada, nos dan aviso, tenemos ese reporte y con eso ya pueden transitar por la libre, ¿vale? Y en cuanto la siguiente, ¿cuál era la otra pregunta, Mariana? Cuando es el secuestro del camión. Ah, perfecto. Cuando hay un secuestro y por lo tanto el operador no tiene visibilidad de activar un código rojo, lo amagan, desafortunadamente pierde la vida, normalmente con el propio monitoreo activo que tiene la unidad se dan cuenta o en cuanto se den cuenta activan este protocolo de acción que es marcar al 911 y por consiguiente también comunicarnos a nosotros para poder proceder con la demás documentación e iniciar el proceso de reclamo. Ok. Oye, ahora, ¿las pólizas desde cuándo empiezan a surgir efecto? ¿Desde que yo estoy cargando mi material al camión o ya que salió de las instalaciones? O sea, ¿desde dónde empieza? Perfecto. En esta parte es muy importante garantizar que el certificado de la póliza ustedes lo tengan antes de iniciar ruta, debido a que si ya iniciaron ruta y solicitaron una póliza de seguro, en el camión al final del día pues ya va en ruta. Entonces pudiéramos entrar con el seguro, pero hasta su siguiente punto logístico y con la modalidad que les comentaba que es continuidad de tránsito. Por eso es muy importante si quieren asegurarlo el door to door, notificar o solicitar la póliza incluso una hora antes de que salga ruta mientras estén cargando y con eso la emisión es directa y tienen el certificado antes de que inicie el tránsito. El tránsito, pero, y si quiero, se puede, digo, a lo mejor ni siquiera se puede asegurar desde el momento en que estoy cargando, porque es cuando si voy a cargar un rollo de 8 toneladas de aluminio súper delgadito y se le pasa algo, se abolla o algo, ¿desde ahí se puede?
Ah, ok, perfecto. Muy buena pregunta. En esta parte, la carga y descarga en origen y destino es meramente responsabilidad justamente o del importador o del exportador. Nosotros cubrimos carga y descarga o la póliza cubre carga y descarga solamente en puerto o aeropuerto. Incluso, por ejemplo, algún desplome y demás está cubierto, pero justamente esta carga y descarga en origen y destino es meramente responsabilidad de esas partes. Ok, de acuerdo. Si alguien tiene otra pregunta, puede abrir su micrófono o me lo pone en el chat. Ok. No, pues parece que ya no tenemos ninguna pregunta. Muchísimas gracias, Eric, por tu presentación, por resolvernos estas dudas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, Perfecto. nuestras, sí, nuestra siguiente conferencia inicia a las 4 de la tarde. Estará a cargo de la Comisión de Innovación de Concamín. Les agradecemos a todos por acompañarnos en esta conferencia. Vamos a cerrar la sesión y 15 minutos antes de las 4 la vamos a volver a abrir. Muchas gracias. No, al contrario, Mariana, un gusto saludarlos a todos. Cualquier tema o contacto, estamos a sus órdenes para tanto asesorarlos en la gestión de riesgos en toda la cadena de suministros y apoyarlos con las dudas que pudieran presentarse o estos escenarios que normalmente se viven en la logística. Muchas gracias. Listo, un gusto.